Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Este programa, como otros muchos, no sería nada sin el medio en que se emite, Radio Intercontinental, en la que estamos hoy, como es habitual, y a la que además hoy queremos rendir homenaje a través de nuestro ilustre invitado de hoy, que además es el creador y director de esta nueva etapa de la emisora. Enrique es uno de los pilares de la comunicación en España y además un gran empresario y escritor, como él mismo nos va a relatar durante la entrevista. Es también dueño de Canal 33 de Televisión de Madrid y editor de la Guía de Aluche y miembro de la Academia de Televisión. Pues buenas tardes, Enrique. Estamos ya en antena. Buenas tardes. En tu radio. Buenas tardes. Es que estaba hojeando unas cosas del correo electrónico. Buenas tardes y disculpas a todos los que nos están escuchando por mirar el correo electrónico a estas horas, porque es algo que la tecnología ya nos absorbe y no sé a dónde vamos, pero vamos muy corriendo. Muchas gracias, Enrique, por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros por invitarme, aunque ya, como dije, esto es excepcional, porque yo creo que los periodistas nunca debemos ser noticia. Bueno, yo creo que en este caso está bien para que nos cuentes todos tus proyectos futuros de la radio, ¿vale? Si quieres te parece, porque en este programa, Enrique, como tú sabes, os invitamos a comenzar hablando de cómo fue vuestra vocación y que nos detalléis cuál ha sido vuestra formación, cómo ha impactado en vosotros y cuál ha sido vuestra experiencia hasta el momento. Y en tu caso, creo que estuviste en la Politécnica de Madrid, como yo también, pero luego te dedicaste a diversas cosas, todas yo creo muy dedicadas a los medios de comunicación y también al emprendimiento, porque has montado emisoras, como luego nos vas a contar, radios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, estos días, hablando con un director de cine prestigioso y ya retirado, y además voy a mencionar en este caso su nombre, José Luis Bermúdez de Castro, con conocido. Películas tan conocidas como Parchís, decía, ¿qué eres más de creatividad o gestor? Y digo, pues ahora que está tan de moda como los coches, un híbrido, ¿no? Un híbrido en formación y un híbrido en este caso también en gestión, ¿no? Y en la gestión además se aprende todos los días porque cada vez nos dan una vuelta de tuerca, que se suele decir, ¿no? Pero hay que dejar que el talento brille y al final yo creo que con esfuerzo y trabajo cuesta, pero se llega. Uh-huh. Y entonces quiero yo destacar esto porque yo creo que es muy importante en una sociedad cuyo valor a veces es cambiar de opinión o de idea, que está muy bien corregirse, pero eso no se puede hacer todos los días. Muy bien. ¿Dónde naciste? En Ferrol, gallego. provincia de La Coruña. Tú eres gallego. Sí, Pero sí, además de padres, abuelos, ¿Y bisabuelos. cómo es que acabaste en Madrid? Mi padre había vivido de soltero en esta ciudad y la atrapó. Y entonces, cuando yo tenía 10 años, mi madre y todos nos trajo para aquí, porque en aquella época decía, el futuro está en la capital. Decisión que tomó otra mucha gente, ¿no? Pero realmente cuando te desarraigan de tu tierra, porque yo vine aquí con 12, 13 años, es un palo gordo. Uh-huh. Es una putada, por así decir, porque al final uno es de donde nace y de donde se cría, por así decir, ¿no? Pero mi padre le atrapó en Madrid y yo creo que al final, bueno, pues ha tenido razón, aunque iba un poco contracorriente, porque él creía en la capitalidad máxima y se estaba formando el Estado de las Autonomías. Uh-huh. ¿Y al final en Madrid qué estudiaste? En Madrid hice un poco de todo y de nada. ¿Cómo se dice? Aprendiz de mucho, maestro de nada. Porque a mí me tocó el servicio militar de año y medio. De hecho... En aquella época nos tocaba. Sí, efectivamente. Que aquí somos un país de extremos. Y entonces de año y medio a nada.
Digo yo, hombre, podrían tener 3 meses o tal, ¿no? A algunos les vendría muy bien. Y para la mujer también, por supuesto. La igualdad. Ujú. ¿Y cómo empezaste con el tema de la comunicación? Yo empecé con el tema de comunicación haciéndome radioaficionado. Me compré una emisora de aquella época y de esto que empiezas a desarrollar oratoria, que por qué no lo harán en los colegios, ¿no? Porque yo creo que es muy importante en la vida expresar ideas y expresarlas con claridad. Y de hecho hoy sabemos que hay incluso partidos políticos que reciben clases de comunicación y que todos necesitamos de alguna manera tener ese conocimiento, esas herramientas para expresar ideas. Sí, no, en eso tienes razón, porque además si te fijas en los sajones en Estados Unidos también lo hacen mucho en la formación y aquí en España defender ideas, incluso ideas que no son las tuyas, ideas que tú no eres, que a ti no te gustan, pero que tienes que defenderlas delante de un público, ¿no? Pero Es yo que el creo que que lo esto hace no se bien hace. ya es líder. Ujú. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Pues cajero del bingo de la Casa de Guinea, que estaba Hay en una General... casa de Guinea en Madrid, Sí, Dios sí. mío. Lo mantuvieron porque al abrirse los bingos fue un gran negocio y solo se lo daban a entidades. Había una normativa en tiempos del presidente Adolfo Suárez que se liberalizó todo eso. Y yo iba los domingos y los lunes de 5 de la tarde a 2 de la mañana. Me suponía ingresos y tan feliz, y lo compatibilizaba con estudios, pero luego tuve que irme a hacer el servicio militar. Y cuando vuelves de servicio militar, al final, Ya en el servicio militar hacía artículos de comunicación para una revista de electrónica catalana de Barcelona, porque hay que decir que en los años 80, incluso en 90, Barcelona era un ejemplo. esa revista la compraba yo. Dime el nombre, ¿te acuerdas? UNCED, revista UNCED de electrónica y Sí, es comunicaciones. que ya me hice ingeniero por el tema de la electrónica. Bueno, es que, a ver, yo me ha salvado en esta travesía, me ha salvado ciertos conocimientos de electrónica, sobre todo para que no te vendan motos que no necesitas, ¿no? Porque el sector de la radio y de la televisión está un poco especulado, por así Ujú. decir, y hay auténticas estrellas que no lo son y auténticos trabajadores que son estrellas. ¿Y de la prensa escrita, la revista, pasaste a la radio en algún momento? La radio, cuando era radioaficionado, le propusimos a Radio Cadena Española, que Ujú. estaba en la calle Ayala 15, un programa muy de radioaficionados que era La caza del zorro. Y era por pistas averiguar dónde estaba el zorro, que era uno de los participantes con la emisora en el coche. Se lo propusimos y el director de esa emisora nos dijo, pues adelante. Y lo estuvimos haciendo, yo creo, como 4 meses. Fue mi único contacto con la radio. De hecho, tengo una foto de esa época que voy a poner como una de ahora, porque mi único contacto con la radio fue en los años 80. En Radio Cadena Española había sido La Voz de Madrid, en la calle Ayala número 15. ¿Y de ahí qué es lo que haces? De ahí, yo siempre he procurado compatibilizar todo, porque o eres muy, muy bueno, o el periodismo es para vivir a trozos. De hecho, hay una anécdota de un periodista que se hizo famoso, Miguel de los Santos, que le dice a su padre que va a estudiar periodismo. Y su padre le contesta, ¿y de qué vas a vivir, hijo? Muy bueno. Hace muchos años, y ahora que ha precarizado esto más, pues no sé qué decir ya más. Porque hay un movimiento que tiende a santificar a las redes sociales frente al periodismo. Y yo creo que ahí las administraciones cometen un grave error que acabarán pagando. Bueno, acabaremos pagando todos, ¿no? Porque no puede ser que un influencer en la quinta planta pueda más que una redacción de periodistas comprobando una noticia del Mundo, del País, de ABC, aquí cito a todos. O esto en provincias lo tienen más claro y se apoya más el periodismo local. ¿Tú crees entonces que esto nos va a llevar a una degradación? Ya nos está llevando los bulos, los fake news, todas esas historias. Aquí al Ayuntamiento de Torrejón le ocurrió una que tenemos acreditada y le ocurrió una muy grave. Un ayuntamiento anunció una vacuna contra el COVID en un sitio
Y no sé qué influencer lo cambiaron de sitio. Y claro, la que se lió fue gorda. Porque ¿a quién hizo caso la gente? A los influencers. A los influencers, pues tiene mucha capacidad de influencia. Por como eso su se propio llaman nombre. así, ¿no? Pero, se a ver, llaman- que en eso invierta una administración dinero público debería ser delito. Ujú. Muy interesante. Es que no se puede, no puede valer todo para el dinero público, no puede valer todo para la calidad de la democracia. ¿Y qué opinas de la ética del periodismo? ¿Se ha perdido? No, en algunos sitios se respeta, incluso yo diría que se aplica. ¿Sí? Pero es que esos sitios son una especie en extinción. Porque se ha creado, yo recuerdo la alcaldesa Manuela Carmena, 1 millón de euros se gastó en Twitter. 1 millón de euros en Twitter, una red privada americana. Tenía que ser delito. Porque puede influenciar de otra manera. ¿Y cómo ves toda esta proliferación? Ya nos hemos saltado el guión, pero da igual. Luego hablamos de Radio Intercontinental y de tu canal de televisión. ¿Cómo crees tú que debería evolucionar todo esto? ¿Cuál es tu idea de cómo deberían de evolucionar los medios de comunicación? Pues yo creo que políticos y periodistas nos deberíamos de aplicar el código ético. Y se solucionarían gran parte de muchos problemas. Porque no son de ahora. El periodismo siempre ha tenido el problema de que si la realidad le cambia la vida al dueño de la imprenta, no hay realidad. Ujú. Eso está asumido. Pero, hombre, que la realidad la cambie un influencer, algo está fallando. ¿Y no crees que los medios de comunicación también están, y los periodistas, muy influidos también por el capital? No, yo creo que el capital no entra tanto en las redacciones como parece. ¿Ah, no? ¿Tú crees No. que no? No, porque, a ver, tenemos distintos capitales y distintos medios de comunicación, con lo cual hay pluralismo. Pero si socavas los ingresos vía subvenciones o ayudas directas de dinero público a los llamados influencers, estás creando un mal ejemplo. Porque además el influencer, y lo conozco por mi hijo, quiere ser influencer porque dice, no hacen nada más que un vídeo o dos y difunden noticias y tal. Y eso es un mal ejemplo para la sociedad. Como si me dicen que me pongan de ejemplo a un buen pintor, a un músico, a cualquier otra función, a un profesor, a un sanitario. Esos son buenos ejemplos. Y harán falta a un médico, pero que me pongan de modelo a un influencer. Y son los que más poder tienen a día de hoy, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas de esta facilidad de crear hoy en día medios de forma virtual, en internet, radios? Eso sí, pero no valen para nada. O sea, es decir, tú puedes crear muchos medios en internet. De hecho, se demostró aquí en Madrid que se habían creado medios para construir líderes y para destruirlos. Ujú. Porque internet es una galaxia. Entonces ahí no hay control, ni siquiera se ha superado el debate del anonimato. Porque si las personas por la calle no somos anónimas, ¿por qué en internet vale todo? Ese sería el principal problema. Y yo he hecho una demostración de que yo ahora mismo voy a un locutorio, pago en dinero y creo un personaje que a mí me dé la gana y le manejo yo. Y no hay control ninguno. Y puedo decir que nos comamos a los niños crudos. Y yo creo que esas cosas... Y eso se repetirá todos los años. Porque además luego las redes sociales vuelven a insistir, aunque la noticia sea falsa, pero es que hay algo que no nos damos cuenta. Son redes sociales privadas. Y a ti mañana te dicen que no te quieren y no te quieren y fuera. De hecho, bloquearon Twitter, ahora X, se hizo famosa por bloquear al que fue presidente de Estados Unidos, Trump. Ujú. Entonces, claro, estamos jugando con unas reglas que nos cambian todos los días. Y yo creo que eso, el poder político, que está ahí no solo para cobrar la nómina, debería intervenir. Y yo creo que una de las primeras cosas que debería hacer es anular, o cambiar el anonimato. No debería existir en internet. Tú puedes decir lo que quieras, pero eres tú. A mí eso del anonimato, desde pequeño aprendí que si haces algo debes ser responsable. Eso es obvio. Pero no, aquí hay un alcalde, no sé de qué pueblo era, de Huesca o de no sé qué, que tiene una cuenta con más seguidores que los habitantes de su pueblo. Y que nadie sabe que es el alcalde. Se demostró al final, sí, investigando al final se saben las cosas. Pero claro, es que el ejemplo es para caerse de espaldas. ¿Crees que quedan buenos periodistas
Sí, yo creo que sí. Con tanta... ¿O va a haber buenos periodistas en el Es futuro? vocacional, esto es como el que se hace médico, el que se hace profesor. Yo creo que hay personas excelentes profesionales, pero el contexto no ayuda a nada. Ujú. Y el contexto es responsabilidad de todos. ¿Tú qué querías ser de pequeño? No me has dicho antes. No, no tenía. Lo que sí recuerdo que hacía, y esto fue una cosa curiosa, yo me ponía a hacer dibujos de platos de televisión. No digas, ¿sí? Y tenía 8 o 9 años. Y de estas cosas que se te quedan grabadas. Y a ver, yo chupé de pequeño mucha radio y tele, porque me gustaba. Pero iba al más a lo que tenía detrás, ¿no? Y yo recuerdo haber hecho esos dibujos mucho tiempo. Curioso. ¿De ahí te vino la idea de montar el canal de televisión? No, la idea salió al Pero final. ¿cuánto te lleva? 30 años, ¿no? Llevas un Sí, montón de cumple tiempo, ahora. ¿no? Este mes cumple 30 años. La idea surge de cuando era radioaficionado, años 80, el 80-81. Planteé la versión profesional de hacer un periódico de radioaficionados que funcionaba como un mailing al listado de radioaficionados que daban las jefaturas provinciales de telecomunicaciones. Fue el mayor negocio que puedo haber acometido, porque era una asociación, los suscriptores, que era voluntario, pagaban una cuota de 1.000 pesetas al mes, se franqueaba cada mes con €1 ejemplar, una peseta ejemplar, y llevábamos publicidad. Solo con la publicidad ya daba beneficios, más unos 3.000 y pico suscriptores al año. Evidentemente me dio colchón. Yo creo el periódico en el año 87. ¿Cuál es tu periódico? No, pero ese ya no existe. ¿No existe? No, era un periódico radioaficionado, se llamaba Correo CB. Y... ¿Quedan radioaficionados, por cierto? ¿Cómo? ¿Quedan radioaficionados todavía? Sí, ¿O a ver, hay- es un sector que lógicamente ya no es masivo, que en esos años lo fue, con el periódico que financió una empresa catalana, que le devolvimos su inversión en publicidad, y fueron número 1 en ventas muchos años, porque no existía ni internet ni la telefonía móvil. Ahora ya nos creemos que existió siempre, y de aquella no. Y entonces las emisoras, y una emisora que costaba 20.000, 30.000 pesetas, se vendieron. Pasamos de 20.000 licencias a más de 200.000 en 5 o 6 años. ¿Pero hablas de largo alcance o de banda ciudadana? De banda ciudadana. Ya por especificar, sí, yo nunca me he considerado radioaficionado, pero claro, si explicas banda ciudadana, nosotros conseguimos además la legalización del sector y algo que conseguimos luego después en televisión local igual, ¿no? Porque claro, la tecnología y la comunicación siempre van por delante de las leyes, siempre. Ujú. Y entonces tiene que haber colectivos dedicados a impulsar que no valga todo, o sea, que se regulen las cosas, ¿no? Y ese periódico, que ya digo fue el mayor negocio, sin quererlo, que pude haber hecho en la vida, duró hasta el año 96. Y ahí decidí cerrarlo, y luego el tiempo me dio la razón, porque el sector, y quedan radioaficionados, queda banda ciudadana, pero ya no iba a ser masivo. Nosotros vendíamos campañas de que acompáñate en las carreteras por la seguridad. Claro, no había teléfonos móviles ni nada. Y esos equipos eran accesibles, y además era una idea transcrita de la normativa de la FCC americana. Ese era el... Y entonces Europa lo único que tuvo que hacer es transcribirla casi. Y España en ese momento fue de los últimos países en reglamentarlo. Digo de los últimos países de la Europa civilizada, ¿no? Porque ahora ya vale casi todo. Pero en esa época, y lo legalizamos. Con esos ingresos creo un periódico de distrito aquí en Madrid, y que en 1991 saca su número 0, Guía de Aluche, ahora Latina, Distrito de Latina. Y ahí aprendo el periodismo de proximidad. Y digo porque se aprende todos los días, la verdad. Y luego en el 95, Canal 33. Ujú.
que antes se llamaba, los 2 primeros años, era llamada, nos llamamos Canal 47 y nos llamábamos de televisión de barrio, de Carabanchel, Latina, o sea, la zona suroeste de Madrid. Solamente tenían cobertura ahí. Sí. Pero ahora estáis en todo Madrid, ¿no? Lo que hicimos es que fue Salís por curioso, todas 2 las- años después, con la televisión legalizada, usábamos 2 frecuencias, una nos la compra el productor y director cinematográfico, no fue director, productor cinematográfico José Frade. Nos la compra y nosotros, que éramos 3 socios, decidimos invertirlo, casi reinvertirlo todo, en la primera unidad de móvil de televisión por ondas terrestres, quitándolas de televisión española. Ujú. Porque la tecnología aquí siempre va por delante y hay que decir que hay países punteros y no son ni China ni Estados Unidos. Podemos hablar de Israel, por ejemplo. Y en tecnología tuvimos problemas para traer algunos equipos, pero van en primera línea. Sí, hombre, los israelitas siempre han sido, o sea, en telecomunicaciones son unos ases. Bueno, nos han demostrado hace poco. Entonces, la radio, perdón, el canal de televisión lo montáis. Bueno, primero el periódico. Los periódicos de proximidad, ¿de qué viven? De publicidad, ¿no? Sí, Vosotros de hecho vivís de aquí nos publicidad. reunimos los 7 que hay en Madrid más igualados, porque salen todos a primeros de mes, papel prensa, y el buzoneo suele ser 25.000 ejemplares aproximadamente. Y viven exclusivamente de publicidad y con campañas de publicidad y comunicación del Ayuntamiento de Madrid. Porque en Madrid siempre reivindicamos que yo me gustaría tener una ciudad como puede ser Málaga, menudo alcalde tiene, Ujú. Segovia, Salamanca. Aquí todo lo que hay no importa, en aras de no sé qué progreso nos cargamos lo que haga falta. Yo he visto barbaridades de cargarse obras arquitectónicas sin miramientos aquí en Madrid. ¿Cuál es la temática de tu canal de televisión? ¿Cuál es el secreto de que llevéis 30 años? Ajustar De que ingresos os y vean. gastos. Ajustar ingresos y gastos. Esa es la Hombre, clave. pero Pero aparte- luego no permanecer ajeno. Yo creo que hay muchos medios de comunicación que permanecen ajenos al sentir de la audiencia. Lo sustituyen por expertos, por analistas, y hay veces que los expertos y analistas predicen lo contrario a lo que va a ocurrir 5 minutos después, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar más en línea con la calle, con la gente, y sentir un poco, comprender sus sentimientos y ser aliado. Porque algunos medios nos echan unas broncas todas las mañanas que lo que invitan es a cambiar de emisora. Ujú. Entonces yo creo que eso no puede ser. No se puede estar llamando todos los días insultos varios al presidente del gobierno, a un ministro, tal. No tiene ninguna credibilidad, por muchos likes que tengan donde esté publicado en internet, ¿no? Entonces- Porque eso es la engañifa. A ver, yo creo que no deberían de picar a algunos compañeros. O sea, el canal es apolítico. No habléis de política. Nosotros en una primera etapa, claro, es que en 30 años pasan muchas cosas, ¿no? En una primera etapa nacimos neutros, por así decirlo, apolítico, ¿no? Pero luego el giro que pega Telemadrid a partir del año 98, 99, nos hace volvernos en contra. De hecho, nosotros teníamos una campaña que era, aquí hay libertad de expresión, esto no es Telegallardón. Ujú. Y la mantuvimos mucho tiempo porque éramos la referencia a aquel que no votaba al PP, por así decir, que en Madrid tiene su mérito, claro. Efectivamente. Entonces, así nos abrimos camino al principio, hasta que Telemadrid baja el listón de ser el portavoz, luego lo volvió a recuperar y ahí ya nosotros no competimos. Aunque hay anécdotas muy, muy interesantes de esa época, porque yo hay algo que quisiera dejar claro, el que esté estudiando periodismo que siga, que nunca se sabe si es vocacional, en algún momento encontrará la manera de ganar dinero y pasarlo bien. ¿Se gana dinero siendo periodista? ¿Tú crees? Difícil, ¿no? Si pones los huevos en distintas cestas, algunos producen y otros no, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que si lo haces... Lo que pasa es que hay mucho, yo le llamo periodismo sin cabeza. Es decir, a lo mejor tienes un patrocinador, un anunciante, sale una noticia y vas y la publicas, porque yo soy libre.
pues luego atente a las consecuencias, te quitarán la campaña de publicidad. Es decir, la libertad es relativa, la libertad también es responsabilidad. Tienes que saber que si machacas a quien te ayuda, pues no te va a ayudar. Y eso es lo que yo llamo periodismo sin cabeza. O sea, hoy digo una cosa y mañana la contraria. Aunque desde presidencia del gobierno se practique y se dé como normal, yo nunca veré como normal que hoy digas una cosa y mañana me digas la contraria. O sea, todos pasamos, ¿cómo te diría yo? Traumas, depresiones, pero no deberían ser nunca ejemplo de nada. ¿Cómo ves tu televisión creciendo en el futuro? Bueno, nosotros, a ver, yo tengo que decir, la libertad, esto es un país de libertades y de igualdad, de oportunidades y tal, pero hay que ajustarlo a un presupuesto. Y el problema que nosotros hemos tenido muchos años es presupuestario, o sea, tienes que ajustarte. Todos tenemos ideas brillantes, todos tal, pero luego tienes que ver si con tu presupuesto eso lo puedes hacer, ¿no? Es como si dices, oye, en vez de unos panchitos con la bebida, te voy a poner unos carabineros o unas gambas o tal, ¿no? Tienes que ver lo que puedes hacer. Nunca puedes correr más de lo que dan tus piernas. ¿Cómo financiáis publicidad? Sí, publicidad, patrocinios. Y desde luego no hay otra manera. Aquí no me ha venido ni lo aceptaría, ninguna criptomoneda a dar 100.000 euros en negro. Han venido iluminados unos cuantos, ¿no? Entre ellos yo citaría, y le puedo citar porque me lo autorizó en su día, a Mario Conde. Es de los que llega, se sienta, ¿y esto cuánto vale? ¿Ah, sí? Sí, así fue, ¿eh? Realmente una campaña electoral que hizo. O sea, iluminados del ladrillo, venía todos los años alguno a comprar. Hombre, lógicamente es algo atractivo, ¿no? Lleváis mucho tiempo en antena y es una televisión que funciona bien, ¿no? Ya, pero tampoco puede ser, ¿cómo diría yo? Acabar en manos de un capricho de uno de estos nuevos ricos, ¿no? ¿La venderías? ¿Eh? Una pregunta indiscreta. Todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Pero realmente yo creo que no se dan las circunstancias de ello. Y además es que ocurre una cosa. Nosotros hemos ido progresando poco a poco, pero a mejor. Con lo cual, si incluso en los malos tiempos la hemos vendido, yo creo que ahora no existe tampoco esa posibilidad. Y de hecho ahora mismo sobre la mesa no hay ninguna posibilidad. Muy bien, Enrique, si te parece, yo creo que es el momento de hacer un corte y seguimos luego hablando de la radio, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto, estás en tu casa. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Enrique. Pues aquí seguimos. Nos toca seguir. Hablando de Vamos comunicación. Vamos a hablar, dejamos la tele. Yo sé que a ti te gusta la radio. Además siempre me dices lo mismo. Que la radio es la radio y que comunica mucho. Bueno, ustedes no conocen a Javier Pascual, pero tiene la capacidad de seducción que yo diría de convertir la radio en principal protagonista. Pero yo nunca dejaré de reconocer que yo en televisión empecé, y además grabando bodas. Y lo diré, o sea, desde la familia a venderlas. Por lo que me cobraron en la boda de mi hija es un buen negocio. Para algunos intermediarios, ¿no? Porque al final no lo hacen ellos. Bueno, vamos a la radio. ¿Cómo viene? Cuéntanos un poco la historia de Radio Intercontinental y tu sueño de Radio Intercontinental. La generación del baby boom y qué es lo que quieres transmitir a la gente. Un poco sobre la marcha. Porque Radio Intercontinental estaba quebrada, ¿no? Cuando la cogiste tú, ¿no? Había desaparecido, simplemente. El empresario que la llevaba la cerró. Y claro, se da uno cuenta al final que igual que comentaba antes que en aras de su urbanismo que llaman de progreso, que luego no es así, somos capaces de cargarnos en Madrid, pues que era ¿cómo se llamaba? de famosos arquitectos, sus monumentos, la pagoda de Fisá, creo que era. Aquí no hay miramientos, lo que haga falta.
Cualquier día deciden cargarse la Puerta de Alcalá, lo que haga falta. Hombre, espero que no. Sí, esperemos que no. O trataremos incluso de impedirlo. Porque yo creo que una de las funciones del periodismo debería ser intentar, con comunicación eficaz, destacar valores. Porque a veces uno enciende el telediario y sale corriendo. Entonces yo creo que porque pesan más siempre las malas noticias que las buenas, ¿no? Eso yo creo que cualquier periodista se lo ha preguntado siempre, ¿no? ¿Por qué pesa más la mala noticia que la buena, cuando todos los días hay muchas buenas? Bueno, además ahora yo hay una cosa que no sé si te has fijado, pero cada vez más sacan noticias pilladas de internet. Vídeos Y algunas son cosas falsas, estas. claro. Y algunas eran falsas seguramente, pero de relleno además, de cosas que han pasado por Bueno, el es que mundo. un telediario no debería durar 1 hora. Exactamente, es que son Eso, muy largos. porque al final ya no es un telediario, nos cuentan cualquier cosa, ¿no? Pero en aras de la audiencia, pues se hacen auténticas. Y España además apostó, con PP y PSOE, por un modelo de televisión de mucha cantidad y poca calidad. Y claro, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Porque al final te crees que puedes elegir y lo que tienes para elegir, pues da de sí lo que da de sí. Mucha cantidad, poca calidad. Pues el tema de la radio, que es Estaba, el más reciente. estaba disponible la frecuencia, ¿no? No, aquí se juntan varias cosas. Lo primero, la televisión como tarjeta de visita, y yo digo es una oportunidad para mí. He conocido a personajes sin duda de gran calidad humana. Uno de ellos, Rafa Vega, que quiero mencionar, en julio de 2023, que hacía un programa de televisión, me llega con la propiedad de la marca Radio Intercontinental. Yo me iba de vacaciones a Galicia, no le presté más atención porque te presentan todos los días muchas propuestas y claro, tienes que decir, oye, esto lleva a un canal público, hay presupuesto, pues nosotros tenemos el que tenemos. Porque además quien hace propuestas nunca piensa en la financiación. Digo, pero esto costará dinero, pero eso es como si cayese del cielo, ¿no? Y yo tenía conocimiento porque en la radio y en la televisión hay elementos comunes, que es la publicidad local, en este caso. Y Emilio Javier, que trabajaba en Radio Intercontinental, es productor de programas de publicidad en Canal 33 desde hace 20 años o más, pero no lo diré más porque luego me echa la bronca y dice, somos mayores ya. Vive en 2022, creo que fue, con auténtica depresión, el cierre de Radio Intercontinental. Y me lo cuenta, y anticipa su jubilación. ¿Quién eran los dueños entonces? Un empresario chino que la compró a la familia de Serrano Suñer. Entonces, claro, era una radio histórica, y yo lo viví con él, con sus clientes, con sus programas, con sus magazines, y supuse y viví casi desde dentro, no me puedo meter lógicamente en la cabeza de nadie y menos en el corazón, lo que suponía el perder esa radio, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid me decía que había hecho sus prácticas allí, o sea que tendremos que volver a poner el pupitre. Que siempre está bien, aprendemos todos los días. Yo lo digo, querida presidenta, aprendemos todos los días. En agosto del año pasado yo me llevo la idea, porque aquí ninguna palabra cae nunca en saco roto, será el momento, no será el momento, pero además yo soy de los que recuerda la palabra. Yo mañana te veo por la calle y no te conozco. Es una exageración, evidentemente, pero sí recordaré lo que me has contado. Y recordé en Galicia... pues lo de recuperar la marca Radio Intercontinental que me proponía Rafa Vega. Eso se juntaba a lo que yo había vivido por parte de Emilio Javier y dije, a ver si lo podemos hacer posible. Y estas cosas que te coinciden los números, la cabeza y el corazón. Y en el 17 de septiembre... ¿Empezaste? Sí, me emociono. Porque ha sido un camino duro. Pero inauguramos aquí la emisora, además, con 24 horas de televisión. Que es cuando hablé yo contigo para traer el programa mío. Bueno, es que, a ver, eso fue más complicado todavía. No porque sea Javier Pascual difícil ni complicado, a todo lo contrario.
Coincidió unos meses antes el cierre de Decisión Radio. Sí, Claro, sí. había programas en la calle, todos y más. Y luego tenemos la costumbre, y esto lo digo ahora en este caso por Libertad FM, me gusta a veces cuando puedo o no puedo poner nombres y apellidos, porque las cosas suceden por algo, tratan mal a los clientes. Y nos han venido de allí programas y hemos hecho pues esa mezcla positiva, porque yo muchas veces lo digo, yo estoy aquí para facilitar, no para encabronar ni para dificultar, ¿no? Lógico. Entonces, ahora también tenemos que aceptar la corresponsabilidad de ciertas normas para la correcta convivencia que se dice, ¿no? Yo tenía claro desde el principio que no quería una radio política, porque la bronca diaria ya la tiene la COPE, la SER, Onda Cero y algunos otros por ahí iluminados que yo llamaría, que se creen que con 1000 likes van a ser los millonarios del planeta. Porque además te lo cuentan así. Y yo quería una radio, en este caso, y todavía estamos lejos, pero que nos recordase las mejores vivencias. Lo primero, una radio para gente mayor de 40 años. Pero no por nada la edad, porque evidentemente no puedes poner ni fronteras ni límites, y menos a una emisora de radio. Pero que nos recordase buenas experiencias y buenos momentos. Porque además el cerebro suele ser listo y borra las malas experiencias y quiere las buenas. Y digo yo, pues no podemos tratar a nuestro cerebro de enemigo. Digo, vamos a ganar ese espacio común de convivencia que ha hecho este país y avanzar en una radio que nos pueda recordar las mejores vivencias de nuestra vida. Y la música es universal. Es universal y yo diría que todos identificamos con algún momento de nuestra vida. Yo nunca me gusta comentar estas cosas porque, aunque no lo parezca, me emociona. Bueno, es lógico, es tu criatura. No, pero no es por eso. Yo creo que vivimos en un gran país. Tan denostado muchas veces, pero yo creo que tenemos más cosas positivas que negativas. Entonces todos aquellos partidos políticos, y englobo a todos, ¿no?, que día a día nos llevan a un teatro de supuestas tal, pues no. Aquí vamos batiendo año a año récord de turismo. Si no fuese un país seguro, si no fuese un país acogedor, si no fuese... Donde se vive muy bien. Por eso vienen tantos turistas. Está todo dicho. Entonces, claro, no va a costar nada conquistar audiencia recordando esas cosas buenas. Como yo digo, a mí que me traigan proyectos de programa, no, es que, por así decir, vende más Nino Bravo, Cecilia... tenemos un pasado extraordinario en muchas cosas y para olvidar en otras, cuidado. Pero cuando se dice para olvidar, es para olvidar, no es para estar machacando todos los días. Me consta que os llama mucha gente, ¿no? Sí, a ver, el tema de a mí me está sorprendiendo, pero bueno, también estaba diseñado para eso, ¿no? Piensa que si coges una parrilla nuestra que está en internet, hay lagunas, pero no son lagunas, no, es la música de tu vida, porque es... Y con unas cuñas, a ver, todavía estamos desarrollando el proyecto, pero llegaremos más a centrarnos, pues imaginemos la radio del Cuéntame. Yo creo que eso es más fácil de entender, ¿no? Y es que ahí ahora, yo creo que se están empezando a dar cuenta. Pero yo, por ejemplo, reivindico, no hay programas de mayores ni en radio ni en televisión. Es cierto. Y pues es la gran mayoría. Porque ya se habla de cuarta edad. Entonces yo creo que es un error gordo de comunicación, porque al final la mucha oferta empobrece la calidad del producto. Y yo creo que eso hay que cuidarlo para conseguir diferenciarse. O sea, tú no puedes crear una radio que sea copia de otra, porque siempre será peor. Entonces tienes que salir con un proyecto distinto. Ahí tenemos el ejemplo de Radio María, ¿no?, que ha comprado Top Radio.
Pues Radio María ni es de la Iglesia, ni hace milagros, es una franquicia de una empresa de Milán que han tenido la idea de crear esa radio y que no tiene nada que ver con la Iglesia. Y tienen 7 millones, yo lo digo, 7 millones de euros al año, más herencias de presupuesto. Claro, ese es el negocio. Pero hay otros modelos, yo creo, y se puede... De hecho, en las universidades te enseñan otros modelos de comunicación. Y no son la tecnología es una herramienta. El que se crea que la tecnología es lo que hace avanzar la comunicación está muy equivocado. La comunicación avanza por propia necesidad y la tecnología no deja de ser una herramienta que hay que utilizar con toda eficacia. Además, tú que haces programas de tecnología, te quiero felicitar por ello, porque además traes cada personaje, siempre que hay que aprender. Bueno, lo intento solamente. Yo soy un aprendiz de comunicador, nada más. No, pero hay, a pesar de tus piropos. Hay personajes que pasan desapercibidos y yo creo que es lo más importante de la sociedad, esos personajes. Bueno, yo creo que es importante y además es importante que los pongamos en valor y que además la gente los escuche y que ayuden a crear opinión, porque es lo que tú dices. Yo creo que me consta que cada vez la gente está menos formada o más deformada, por decirlo de alguna forma. Pregunta, ¿te gusta más la radio o la televisión? Capciosa. No contestes si no quieres. No, como es pasapalabra, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco de emprendimiento. Antes de emprendimiento, dime una cosa que yo quería preguntarte. Éxitos de la radio en esta primera temporada. El éxito sois vosotros. O sea, el combinar, como yo decía, Cecilia, Nino Bravo, Maritrini, con vuestros programas, yo creo que eso es fórmula de éxito. ¿Crees que Radio Intercontinental es una radio de valores? Los valores los saca en conclusión. Yo no pretendo... ¿Quién soy yo para intentar? O nosotros, ahora hablo en equipo, para intentar impartir valores o modelos, ¿no? Yo me quedo con las cosas que nos unen, no que nos separan. Los valores ya cada cual interpretará los que tenga la vida. Muy bien. Emprendimiento. Tú eres un hombre emprendedor, ¿no? Sobre todo emprendedor. ¿Te has visto en...? Yo iba a decir un insulto, soy tonto o hiperlativo. Es que nos han vendido una idea de emprendedor que no existe. Muy a lo americano, muy a nivel salvaje capitalista, porque el emprendedor sin dinero no existe simplemente. Y el emprendedor con un montón de trabas en ventanillas, deja de ser emprendedor, y lo estamos viendo. Este país va a tener un problema de recaudación de impuestos, porque se ha optado por machacar de alguna manera a la pequeña empresa, que sin embargo es la que genera empleos. La gran mayoría. Y no se dan facilidades ni para crear ni para mantener, porque no vale que des una subvención para crearla y te olvides del asunto, ¿no? O sea, y luego es todo súper complicado. Incluso las subvenciones que se dan, y COVID, post-COVID, han sido súper complicadas. Yo muchas veces digo, ya no hacemos periodismo, hacemos papeleísmo. Y eso, desde luego, o sea, yo creo que este país, el salto a digital, lo deberían hacer todas las administraciones. Pongo de ejemplo la web del Ayuntamiento de Madrid, es que no corresponde a un ayuntamiento de este nivel. O sea, se cae cada 2 por 3, es una penuria. Si rascas un poquito en todo lo que es la digitalización de la administración, tiene un montón de agujeros. Fallan como una escopeta de feria. Y yo creo que además tenemos otro problema. Yo creo que habría que reformar totalmente la administración pública. No sé si estás de acuerdo. Tenemos procedimientos... Bueno, hay 2 Españas. Tenemos procedimientos... Sí, pero verás, yo siempre digo lo mismo. Los funcionarios son esclavos de los procedimientos. Sí, correcto. ¿Tú no te has dado cuenta que hay funcionarios que llaman a otro cuando vas a una ventanilla porque no saben ni siquiera lo que les sale en el ordenador? Y no saben cómo manejar los programas. Es demasiado complicado todo. Los procedimientos... Sí. Lo que pasa es que con gobiernos cortoplacistas de 4 años nadie se va a plantear el tema de la reforma de la administración. A los funcionarios se ha ido parcheando porque electoralmente tienen mucho peso y nadie ha querido abrir ese melón. Entonces solo se abrirá cuando se caiga medio país.
Y porque de tanto procedimiento, si baja el número de creación de empresas, la curva de impuestos, recaudación, se va a romper. O sea, cuanto más impuestos subas, menos recaudación vas a tener. Y cuando entonces eso ocurra, pues alguien decidirá, pero soy pesimista en eso, ¿eh? Yo no creo que haya reforma de la administración pública, porque electoralmente pesan mucho. Pero quizá pronto pesen más los pensionistas y la tercera y cuarta edad. Yo creo, Enrique, sinceramente, que antes o después, si no se comete una reforma de la administración, va a colapsar, ¿eh? Sí, es que esto no se arregla cogiendo más funcionarios. Pero yo ya no quiero hacer previsiones porque aún no tenemos programa de Ni el problema de lo que rappel. decía Yolanda un día, que decía que hacía falta otro tipo de funcionarios jóvenes, más No, expertos a ver, yo ahí rompo en una temas lanza. digitales. Yo creo que esa no es la solución. No, yo rompo una lanza en favor de los funcionarios porque, como todo, hay los que trabajan y los que trabajan menos, ¿no? Pero hay que proteger al que trabaja y ponerlo de ejemplo. No el que llega, ficha y se va 2 horas a desayunar. Pero darle facilidades, Enrique, darles facilidades. Y aligerar los procedimientos. Lo que pasa es que eso lleva a cambiar leyes. O sea, detrás de un procedimiento administrativo de la administración hay una ley. Pero tú sabes aquí las leyes que se tratan. Hay muchas leyes que no se tocan, ¿eh? Y detrás de las leyes... tenemos leyes de todo esto de la administración... del siglo del XIX. Sí, no de la época de Franco, del siglo XIX. Bueno, y la educación que se da en los colegios es del siglo XIX, es de la edad industrial. Entonces, claro, con las tecnologías que hay hoy, yo creo que estamos cometiendo errores, pero complicados. De todas formas, algo que yo siempre trato en los programas y trato de traer gente buena, yo creo que aquí en España, yo creo que estarás de acuerdo, tenemos grandes profesionales y tenemos grandes empresarios. Yo diría que de los mejores del mundo. De los mejores del mundo. Pero lo que pasa es que se ve mal que digas esas cosas, porque lo suyo es que salgas a machacar a alguien. Si no, si lo hacen hasta los humoristas, machacan a alguien del público para hacer gracia, ¿no? Sí. Entonces, claro, está mal que se diga, pero hay grandes... Y todavía es peor, es que esos grandes profesionales se tienen que ir al extranjero para que sean valorados. Pero son valorados, ¿eh? Hay muchas multinacionales que tienen grandes ejecutivos que son españoles, ¿eh? Yo creo que el español tiene una serie de valores muy importantes. Es creativo, pero no demasiado. No llega al nivel del italiano, que se pierde hablando, ahora que no nos oye ningún italiano seguramente. Y somos suficientemente estructurados como los alemanes, pero sin llegar a ser los alemanes. Que, bueno, son como son. Sí, Entonces, no, yo y creo además que el modelo mediterráneo de muchas cosas cada vez tiene más fuerza, porque se ha descubierto que es el que va... A ver, nosotros estamos diseñados con unas características. Tú no puedes pedir a un 600 que se ponga a 200 por hora, porque se rompen, saltan las piezas. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo latino mediterráneo que yo llamo es al final, y ahí incluyo griegos, incluso algún país del norte de África, es el que más se adecua al ser humano. Tú no le puedes pedir a un ser humano que trabaje 20 horas. Ni tampoco que trabaje 2, cuidado. Es que a veces pasamos de un extremo a otro, ¿no? Pero yo creo que el modelo mediterráneo es el que más se ajusta a las características que tenemos. Porque si es verdad, se puede hacer una flexión más, se puede trabajar 1 hora más, se puede... pero dentro de unos límites. ¿Qué crees que le falta a la política hoy en día? A la nuestra, a la de este país. Realismo, porque viven en coche oficial de moqueta en moqueta y yo creo que pierden el sentido de la realidad. Y luego, se rodean muchas veces de los peores. Lo estamos viendo cada día porque te preguntas, ¿y cómo este hombre llegó a alcalde o a diputado? Porque hacía la carrera política, Enrique. Sí, pero claro, es que eso no puede ser así. Los políticos son gente que empiezan de pequeñitos para ser políticos ya cuando son jovencitos, buscando trepar para llegar a un puesto en el partido. Pero sin embargo... Pero no han aprendido mucho en el camino, ¿eh? Y sin embargo la sociedad debería, o la política, abastecerse de lo mejor de la sociedad, no dar el portazo. Todo el mundo lo comenta, ¿no? Y lo comentarás tú también. O sea, los políticos que tuvimos en la transición, estos ya no existen. Eran tíos mucho más capaces. Bueno, porque se creía además lo que hacían y sabían que estaban haciendo algo importante. El que ha echado los dientes en el PSOE o en el PP
ya poco creen lo que hacen. Mira, yo traía aquí, no sé si lo oíste, traje a un ex senador de la época de Felipe González, de los 80, que ahora es el secretario de una asociación que yo no sabía que existía, de ex senadores, ex diputados, ex congresistas del país. No, es una asociación que, bueno, hace cosas interesantes. Yo creo que lo que pasa es que se les debería hacer más caso, ¿no? Porque hoy en día yo creo que lo que tú decías, no Sí, se va a pero dar a la gente mayor. A mí de pequeño me decían, haz caso a los mayores, pero eso ha volado. Ha O sea, volado. es como No, valor, esto no se le- porque no era los mayores por ser mayores, era por la experiencia. Pero hablábamos en este programa, yo creo que estarás de acuerdo, de un tema importante, y es que él decía, mira, nosotros nos podíamos pegar en el Congreso, pero salíamos luego y nos íbamos a comer. Dice, Bueno, ahora no hay diálogo. Dice, Bueno, ahora pero no hay diálogo. Sí, lo siguen haciendo, ¿eh? O ¿Tú sea, crees? al Yo creo que no hay diálogo. Lo que pasa es que se ha profesionalizado el teatro. Sí, ¿tú crees? Sí, en muchos casos sí. O sea, y de hecho se dan autocursos de comunicación. Y yo diría que a veces se inventa algún escándalo. Ujú. Pero esto es lo que tiene el sistema de haber creado dos grandes partidos que al final lo que hacen es alimentar a sus simpatizantes. Y sin embargo preguntas a los simpatizantes y a sus votantes y te dicen que es todo lo contrario, que prefieren profesionales frente a los de su propio partido, ¿no? Yo creo que ayer aquí lo comentaba en la terraza, porque vino uno de los... No puedo desvelar ahora su nombre porque estaría mal, además no hablamos para no eso. hace falta. Pero decía, en el mundo de la política... No, en este caso era de la judicatura, hablábamos de justicia. Ujú. Dice, el problema que hay es que ya no hay abogados de prestigio y nombre, pues porque se los han cargado el sistema de elección de partidos. Ponen a los de la universidad, que no tienen experiencia, ni siquiera muchas veces en juzgados, son los que prosperan y la verdad, sentido de la justicia y formación, muy poca. Ujú. Estamos de acuerdo. Es que ese es un grave problema, porque, por ejemplo, la democracia americana sí garantiza, allí no puedes ir con recomendaciones. Y me parece además muy bien. O sea, no... Porque alteras la libertad de elección. Y si alteras la libertad de elección o la libertad de creación, al final estás trucando el progreso en ideas, que al final es lo más importante que tiene una sociedad. Bueno, Enrique, creo que nos quedan 2 minutos. No, teníamos que haber acabado ya. Para concluir, así que dime, ¿qué planes tienes para el futuro? Dejarme sorprender por la vida y por un equipo de gente que creo extraordinario. Pues mucha suerte en tus 2 empeños, mucha suerte con tu televisión, mucha suerte con tu radio y mucha suerte en tu vida profesional, que te deseo de todo corazón. Yo solamente quiero compartirla, pues como programas como el tuyo, un gran divulgador científico y de personajes muy interesantes. Muchas gracias, Enrique. A ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.